Año 2035. Base espacial de Marte. ¿Ves cómo más tripulantes aterrizan? En cohetes de Elon Musk que han sido todo un éxito, descendiendo con precisión perfecta sobre el polvo rojo, como si este planeta realmente pudiera recibirlos. Los observas desde la ventana, pero tú ya sabes la verdad. No saben que aquí el aire no existe y cada respiración depende de máquinas que fallan sin aviso. No saben que el agua es limitada, reciclada una y otra vez, hasta volverse insuficiente, ni que los suministros están por acabarse más rápido de lo que nadie quiere admitir. No saben que el frío es letal, ni que el polvo entra en todo, apagando la energía lentamente. Y entonces lo entiendes, porque en Marte vivir no es posible. Porque, aunque parezca cercano, y por mucho tiempo parecía que era posible, la realidad es otra. Si pusieras un pie ahí sin protección, morirías en segundos. Y lo peor es que, incluso con toda nuestra tecnología, Marte sigue siendo un lugar donde los humanos no pertenecen, y en la mayor parte del tiempo, ni siquiera con nuestros avances tecnológicos. Marte es el planeta más parecido a la Tierra que tenemos cerca, pero eso no significa que sea parecido de verdad. Uno de los parecidos es que tiene un día que dura casi lo mismo que el nuestro. Un día en Marte dura 24 horas y 37 minutos. La diferencia es de solo unos minutos. También tiene estaciones, porque, igual que la Tierra, está inclinado. Así que hay algo parecido al verano, invierno. Es decir, hay cambios en el clima. Y en sus polos hay hielo, justo como nosotros. Tiene grandes capas congeladas que, desde lejos, hacen que parezca un planeta vivo. Por eso, durante años, científicos y agencias como NASA han pensado en colonizarlo, porque, sobre el papel, Marte parece una segunda oportunidad, un lugar donde empezar de nuevo. Incluso la posibilidad fue tanta que en la pantalla veíamos que había vida en él, como si habitarlo fuera tan sencillo que otros ya lo habían hecho. La idea suena simple: viajar hasta allí, construir bases, generar oxígeno y poco a poco convertirlo en un hogar. Pero esta idea tiene un problema. Todo lo que hace que Marte se parezca a la Tierra solo es superficial. Porque debajo de esa ilusión no hay vida, no hay equilibrio y no hay protección. En realidad, Marte perdió su atmósfera hace miles de millones de años. Perdió su calor y su capacidad de sostener agua líquida. Es, literalmente, un planeta que murió. Y lo que vemos hoy no es un nuevo mundo esperando ser habitado. Es el cadáver de uno que no sobrevivió. Pero Marte no es una opción solo por un par de inconvenientes. En él existen dificultades que ninguno de nosotros soportaría. Primero, no hay aire. El problema más obvio. En Marte no existe algo que puedas llamar atmósfera respirable. Lo que hay es una capa extremadamente delgada de gas, tan fina que apenas protege el planeta. Está compuesta en su mayoría por dióxido de carbono. De hecho, más del 95%. Eso significa que, aunque intentaras respirar, no obtendrías oxígeno. Solo estarías llenando tus pulmones con un gas que tu cuerpo no puede usar. Pero el problema no es solo ese, pues la atmósfera es tan débil que prácticamente no ejerce presión sobre tu cuerpo. Y aquí es donde todo empeora. Porque si estuvieras en Marte sin traje, no morirías como en las películas.
No explotarías. Sería más silencioso. El oxígeno en tu sangre empezaría a desaparecer. Tus órganos dejarían de funcionar correctamente y en menos de un minuto perderías el conocimiento. No por dolor, sino porque tu cuerpo simplemente se apaga. Es como intentar respirar en el vacío, pero peor, porque estás en un planeta que parece habitable, pero no lo es. Y eso es lo más peligroso de Marte, que no te mata de forma espectacular. Te mata lentamente, mientras te hace creer que podrías sobrevivir. El segundo problema es peor, porque es la presión. En Marte la presión atmosférica es casi inexistente. Es menos del 1% de la que tenemos en la Tierra. Y esto cambia todo, porque tu cuerpo está diseñado para vivir bajo una presión específica. Es lo que mantiene los líquidos estables. La sangre, el agua en tus tejidos, todo. Pero en Marte esa presión desaparece y cuando eso pasa, tu cuerpo empieza a fallar. La sangre, como dicen las películas, no herviría exactamente, pero el agua en tu cuerpo sí comenzaría a evaporarse lentamente. No de golpe, pero lo suficiente para causar daño inmediato. Pronto, tus ojos, tu saliva y la humedad en tu piel, todo empezaría a comportarse de forma anormal. Al mismo tiempo, el oxígeno en tu sangre caería en picada, lo que significaría que tu cerebro dejaría de recibir lo que necesita. Y entonces pasa lo inevitable. Primero empiezas a marearte, luego pierdes el control y en menos de un minuto te desmayas. Sin ruido, sin aviso real, solo podrás ver oscuridad. El tercer problema es el frío. En Marte el frío no es como en la Tierra. No es un invierno duro, ni una tormenta de nieve. Es permanente. Las temperaturas promedio están alrededor de menos 60 grados Celsius y en las noches pueden caer hasta los menos 100 grados. Pero lo más inquietante no es el número, es la sensación que eso provoca. Porque no hay aire denso, no hay viento como lo conocemos y tampoco hay humedad. Es un frío seco, vacío y silencioso. Un frío que no sientes venir, pero que está destruyendo tu cuerpo desde el primer segundo. Sin protección, tu calor corporal empezaría a escapar inmediatamente y tu cuerpo intentaría reaccionar, pero no puede, pues tus músculos se vuelven rígidos. Y no es una muerte rápida. Es lenta, incómoda e inevitable. Y lo peor es que en Marte no hay refugio natural. Porque no hay árboles, no hay océanos, no hay nada que conserve el calor. Solo roca, polvo y un frío que nunca se detiene. Porque Marte no es un lugar congelado por accidente. Es un mundo que perdió su calor y nunca lo volvió a recuperar. Pero eso no es lo peor, porque Marte no tiene un campo magnético fuerte. Y esto cambia absolutamente todo. En la Tierra estamos protegidos por algo invisible, un escudo gigante llamado campo magnético. Ese escudo desvía la radiación del Sol y del espacio profundo. Sin él, la vida aquí no existiría. Pero Marte lo perdió hace miles de millones de años. Su núcleo dejó de moverse como antes y con eso, su escudo desapareció. Desde entonces, Marte quedó expuesto completamente. Cada día, las partículas de alta energía del Sol atraviesan su superficie. Es radiación que no ves, pero que entra en tu cuerpo sin pedir permiso. Un humano en Marte recibiría en pocos meses más radiación de la que un astronauta recibe en toda su carrera. Todo esto sería como intentar adaptar nuevamente a la humanidad para que pudiera vivir en un ambiente completamente diferente, con las dificultades por las que nunca habría pasado el ser humano en la Tierra. Si por alguna razón se decidiera que se va a colonizar Marte, desde el principio no podrías salir sin traje. En Marte, salir al exterior no es como abrir la puerta de tu casa.
es como abrir una escotilla hacia un entorno que quiere matarte. Cada paso afuera tendría que ser calculado. Cada movimiento limitado solo a unas ciertas actividades completamente necesarias, pero siempre dependiendo de un traje que mantiene la presión, el oxígeno y tu vida. Un pequeño fallo, una grieta, un error, y todo termina en segundos. Pero no solo eso, porque en este planeta tampoco podrías cultivar fácilmente, porque el suelo de Marte no es tierra fértil. No es como la Tierra, donde plantas algo y crece. Este suelo está lleno de polvo fino, seco y muerto. Y peor aún, contiene químicos tóxicos llamados percloratos, que son sustancias que pueden interferir con el cuerpo humano y que, sin tratamiento, hacen imposible cultivar alimentos de forma segura. Eso significa que la comida no vendría del planeta, tendría que venir de fuera. Y también, el agua líquida es casi inexistente en la superficie. Sí, hay hielo, pero está atrapado, congelado y enterrado. Extraerlo requiere energía, tecnología y tiempo. Aquí nada es directo, nada es fácil y cada cosa que necesitas tendría que venir desde la Tierra. Desde el oxígeno, la comida, las herramientas, hasta las medicinas, los materiales para construir. Todo. Es decir, nunca serías independiente, pues una colonia en Marte no sería una nueva civilización, sería una extensión frágil de la Tierra, colgando de un hilo invisible. Y si ese hilo se rompe, no hay plan B. Incluso si logramos construir bases, estas serían como prisiones. Cada base sería un espacio cerrado, aislado del exterior, un lugar donde no puedes salir libremente, ni respirar sin ayuda. Vivirías rodeado de metal, de sistemas que no puedes ver, pero de los que dependes para todo. Y ahí está lo más inquietante, porque en Marte no mueres por un gran desastre, mueres por algo pequeño, un sistema que falla, un error humano, una pieza que deja de funcionar. Pero si eso no fuera suficiente, hay algo que definitivamente acabaría con ella: la mente. Porque sobrevivir en Marte no solo es un desafío físico, es un desafío mental. Imagínalo. Despiertas y no hay sonido, no hay viento real, no hay árboles moviéndose, no hay vida. Miras afuera y el cielo no es azul, es rojizo, de un color opaco, como si el mundo estuviera cubierto por una capa de polvo para siempre. No podrías salir siendo una persona normal, pero si lo haces, no encontrarías océanos, ni animales o árboles. Solo roca y silencio. Un silencio que no se rompe nunca. ¿Y tú? Encerrado dentro de una base. Días, semanas, meses o años. Sin poder salir libremente, sin poder respirar el aire y sin poder sentir el mundo. Algunos científicos han comparado esto con vivir en estaciones aisladas en la Antártida, que son lugares donde personas pasan meses sin ver el exterior real. Pero ni siquiera eso se compara, porque en la Antártida, si algo sale mal, puede llegar ayuda. Imagina esto. Si bien, en el momento en el que se planee llevar a las personas a Marte, se debe llevar todo lo necesario. Medicinas, herramientas, agua, oxígeno, todo. Pero todo eso es limitado, por lo que eventualmente se acabaría. Para poder restablecer todo, es necesario realizar un viaje desde la Tierra, el cual en el mejor de los casos tardaría entre 6 y 9 meses. Y eso no solo porque estén lejos uno de otro, es porque ambos planetas están en movimiento constante. No puedes salir en cualquier momento, pues tienes que esperar una ventana de lanzamiento, que es cuando la Tierra y Marte están alineados de forma eficiente.
y esto ocurre aproximadamente cada 26 meses. Además, durante el viaje no hay atajos. La nave sigue una trayectoria llamada transferencia de Hohmann, que es una ruta lenta, pero que consume menos energía. Ir más rápido es posible, pero requeriría muchísima más energía y tecnología que aún no usamos de forma práctica. Sabiendo eso, significa que en algún punto los recursos se agotarían, tal vez antes de que lleguen nuevos. Eso quiere decir que cualquier problema lo enfrentas solo. Si en ese tiempo ocurriera un fallo técnico, un incendio o una enfermedad, tendrías que enfrentarte a la fría realidad de que tal vez no haya suficiente suministro de medicamentos para ti u oxígeno extra que destinar a tu hospitalización. Y tu mente lo sabe. Con el tiempo, esa presión comenzaría a hacer efecto. Las personas tendrían ansiedad, depresión, sensación de encierro. Y comenzaría a buscar nuevos estímulos que en Marte son iguales a un suicidio. Pero pensar en reabastecer tampoco es una opción que puedas asegurar, pues esto consistiría en un viaje de ida y regreso para la tripulación. Y una misión completa, de ida y de regreso, puede durar más de 2 años. ¿Quién querría pasar más de 2 años encerrado en una nave, con las mismas personas, sin un objetivo por el cual luchar? Simplemente una carga que, en cuanto se entrega, termina la misión, pero no el viaje. Si lo vemos desde este punto, pensar en colonizar Marte es casi una locura. Pero lo más aterrador es que tal vez, en determinado momento, tengamos que considerar la posibilidad de hacerlo. Tal vez no en Marte, pero sí en otro planeta. La primera razón sería la más lógica: asegurar la supervivencia de la especie. Si bien la Tierra parece estable, sólida y permanente, pero no lo es. A lo largo de su historia ha borrado la vida varias veces. Impactos de asteroides, erupciones masivas, cambios climáticos extremos y ahora hay una nueva variable: nosotros. Hoy somos los responsables de guerras nucleares, colapso ambiental, inteligencia artificial fuera de control y amenazas que no vienen del espacio, sino de la propia humanidad. La idea entonces es simple. Si vivimos en más de un planeta, no todo se pierde al mismo tiempo. Si la Tierra cae, ¿quedaría otra oportunidad? Por eso figuras como Elon Musk hablan de convertirnos en una especie multiplanetaria, no como un lujo, sino como un seguro. Pero aquí hay algo incómodo, porque esto no es optimismo, es lo contrario. Es aceptar que tarde o temprano algo va a salir mal, que no podemos garantizar nuestro futuro en el único planeta que ya tenemos, y que la única solución que se nos ocurre es escapar antes de que ocurra. El siguiente punto podría considerarse consecuencia del primero, pues si bien no todos los humanos estamos apoyando las guerras nucleares o creando inteligencias artificiales, sí estamos consumiendo al planeta. Contaminación, superpoblación y agotamiento de recursos. Si lo vemos de esa manera, suena tentador. La idea de dejar la Tierra atrás y empezar de nuevo en Marte u otro mundo. Un planeta limpio y vacío, esperando ser construido desde cero, como si pudiéramos reiniciar todo. Pero aquí está el problema real, porque la Tierra no está así por accidente. Está así por nosotros. Todo lo que está sucediendo es gracias a las decisiones humanas. Y si colonizamos otro planeta, no dejamos atrás esas decisiones. Nos las llevamos. Las mismas estructuras, las mismas ambiciones, la misma necesidad de crecer, incluso cuando no deberíamos. Al principio, todo sería controlado. Pequeñas bases,
recursos limitados y reglas estrictas. Pero con el tiempo habría más personas, más demanda y más presión. Y eventualmente, los mismos problemas empiezan a aparecer. Porque el error no está en el planeta, está en cómo vivimos. Colonizar otro mundo no es escapar, es repetir. Solo que esta vez, en un lugar donde equivocarse cuesta mucho más. Porque en la Tierra, si algo sale mal, aún hay margen, pero en otro planeta, no. No hay océanos que regulen, no hay bosques que absorban, no hay sistemas naturales que amortigüen el daño. Allá todo es frágil, artificial y dependiente. Y eso significa que cualquier error se paga de inmediato. Otro de los problemas sería el acceso a recursos. Ningún planeta es un espacio vacío completamente. Son depósitos, asteroides llenos de metales raros, lunas con hielo que puede convertirse en agua o combustible. En teoría, es una oportunidad. Podríamos extraer recursos sin dañar la Tierra, expandir la economía más allá de un solo planeta y tener acceso a materiales casi ilimitados. Suena como el siguiente paso lógico. Pero si lo miras bien, no es algo nuevo. Es exactamente lo mismo que ya hacemos aquí, solo que ahora en una escala más grande. Porque no estamos hablando de explorar por curiosidad, sino de explotar. Convertir otros mundos en extensiones de nuestra industria. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Realmente necesitamos más recursos o simplemente no sabemos usar bien los que ya tenemos? Porque la historia en la Tierra es clara. Cada vez que encontramos más recursos, no consumimos menos, consumimos más. El ser humano siempre ha sido curioso, siempre ha buscado ir más allá, desde el principio de los tiempos. Cruzamos océanos sin saber qué había al otro lado. Escalamos montañas donde muchos murieron en el intento y un día llegamos a la Luna. Por eso, explorar lugares como Marte parece el siguiente paso natural. Pero hay una diferencia que cambia todo. Antes, siempre existía la posibilidad de volver. Si un barco fallaba, podía regresar. Si una expedición fracasaba, alguien podía rescatarte. Pero Marte no funciona así. Aquí no hay regreso inmediato. No hay rescate rápido. No hay margen de error real. Cada misión es calculada al extremo, porque un pequeño fallo no se corrige, se paga. Y esto transforma completamente la idea de explorar, porque ya no es solo curiosidad, es riesgo absoluto. Vas a un lugar donde sabes que no perteneces, donde cada segundo depende de sistemas artificiales, donde el entorno no te da ninguna oportunidad y aún así, decides ir. Pero esa curiosidad tiene un costo, porque cuanto más lejos vamos, más evidente se vuelve algo incómodo. El universo no está esperando a ser descubierto. Por mucho tiempo pensamos que Marte era una posibilidad de colonización. El mismo tamaño, casi el mismo tiempo, incluso la similitud de que aquí hay estaciones. Pero la realidad es completamente diferente. Marte es un planeta que en algún punto de su historia tuvo mucho de lo que la Tierra tiene, pero hoy todo eso fue reemplazado por una atmósfera completamente hostil a nosotros. Intentar colonizar un planeta que murió hace mucho sería equivalente a una muerte segura. Pero esto no lo veríamos al principio, sino en el momento en el que ya no hay vuelta atrás. Lo más inquietante es que esta posibilidad de habitar más de un planeta podría no ser solo una idea que se descarte sin consecuencias. Podríamos necesitarlo algún día.